Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque en verdad tú estás en medio de nosotros, tú estás en nosotros. Y te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder cantarte, de poder reconocer tu presencia aquí en este lugar, Señor. Queremos pedirte, Padre, que ahora que vamos a abrir tu palabra, tú puedas ayudarnos a entenderla y puedas ayudarnos a aplicar esos principios a nuestra vida diaria. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Génesis capítulo 15, por favor. Génesis capítulo 15. Vamos a empezar en un ratito leyendo el versículo 1. Como usted sabe, en el bosquejo que recibe a la entrada, ahí usted tiene el bosquejo del mensaje. Antes de leer la porción bíblica, el pasaje de Génesis 15, hay una palabra que se repite con frecuencia y es la palabra herencia. Se repite la palabra herencia, la palabra heredero. Así es que nosotros sabemos cuál es el tema, cuál es el enfoque que el texto de Génesis 15 nos está dando. Cuando nosotros pensamos en la palabra herencia, usualmente pensamos en un familiar, un padre, una madre que ha dejado cierta cantidad de dinero a sus hijos o a otras personas. Cuando nosotros nos ponemos a ver las herencias alrededor del planeta, nos encontramos con algunas cosas interesantes, y aquí usted puede ver tres. Puede observar estas tres personas que están ahí. Lo interesante de estas tres personas es que la primera, el primer hombre que está ahí, deja una herencia a su esposa y a sus hijos. Lo interesante es que esta pareja todavía no tenía hijos. Así es que en el testamento, este hombre establece que después de 10 años de que él haya muerto, esta mujer pueda tener hijos de él, del muerto, y la herencia sea dada a ella y sea dada a los hijos. El otro ejemplo, la mujer que está con ese perrito terrier, hereda a este perro, ella cuando muere, hereda a este perro $12 millones. Es la famosa hotelera de Nueva York y millonaria Leona Helmey, que le deja $12 millones a este perro cuando ella murió, a este perro llamado Trouble. La otra foto es una mujer, la mujer más rica de Asia, Nina Wan, murió de cáncer en el 2007 a los 69 años, no tenía familia, así es que va a dejar su millonaria herencia, le va a dejar a su maestro de Feng Shui, le va a dejar esa herencia siempre y cuando él cumpla la promesa que le había hecho. Este maestro le había dicho que ella no morirá nunca. Y confiando en esa promesa, le deja la herencia. No sé para qué le deja la herencia si se suponía que no se iba a morir. Pero nosotros podemos encontrar, hay muchos de estos, hay muchos de estos temas relacionados a la herencia. Pero un dato interesante es que Abraham se siente insatisfecho por la falta de herencia que existía en su vida. El versículo 1 dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Es importante que no pasemos por alto la primera frase que aparece aquí: después de estas cosas. Aprendimos la semana anterior que Génesis capítulo 14 registra la gran victoria que Abraham llega a tener cuando destruye a 4 reyes que gobernaban un gigantesco territorio. Va a ganar una batalla con 318 criados. Lo aprendimos la semana anterior. Pero ¿sabe? Abraham estaba con temor. Abraham, no temas, le dice Dios.
Y Abraham tenía temor porque no tenía una herencia. El versículo 2 nos muestra la razón de por qué Abraham tiene temor. El texto dice: y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham tenía dinero. Abraham había tenido éxito hace poquito. Una gran empresa luchando 318 siervos y destruyendo a 4 reyes, un gigantesco territorio. Y nada de eso, nada de esos logros, ni el dinero, ni los logros, ni el éxito que este hombre Abraham estaba teniendo, nada de eso era suficiente. Este hombre necesitaba un hijo. ¿Imagina? ¿Se puede comparar usted con él? ¿Puede usted observar que en su vida usted tiene varias bendiciones en su vida y usted piensa, pero todavía me hace falta esto? ¿Qué cosa le hace falta en su vida personal para ser feliz, para estar satisfecho, para estar completo? Puede ser que tenga que ver con la familia. Puede ser que tenga que ver con un título, con un reconocimiento. Puede ser que tenga que ver con dinero. Puede ser que tenga que ver con algún bien, con algo que usted desea obtener, una casa, un carro, alguna cosa. ¿Qué le hace falta para estar satisfecho? No trate de ocultar esa necesidad con palabras espirituales. No, yo ya tengo al Señor, lo tengo todo. Y es cierto, pero a veces tratamos de maquillar nuestras necesidades con frases espirituales. ¿Qué le hace falta en su vida para estar satisfecho? A Abraham le hacía falta un hijo. No importaba todo el dinero que poseía. No importaba esa victoria que hace poquito acaba de tener en su vida espiritual. A este hombre le faltaba un hijo. El problema se agravaba sabiendo que en este momento que se escribe Génesis 15, Abraham tiene 75 años y su esposa tiene 65 años. Son viejos. Biológicamente es imposible que puedan tener hijos. Y cuando hay esta necesidad, Dios en el versículo 4 y 5 vuelve a repetir a Abraham la promesa que ya le había dicho. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Había la costumbre que si una familia no tenía hijos, la herencia pasaba al criado principal. Por eso la referencia de este mayordomo Eliezer. Y por eso Dios le dice: este no va a ser tu heredero, tú vas a tener un hijo. Y hace el texto bíblico esa referencia porque era una práctica normal que si una pareja no tenía hijos, el que iba a heredar todo lo que tenía, aún el nombre, aún el apellido, como diríamos ahora, aún el apellido, era el mayordomo principal que uno tenía. Dios le saca, está en la parte de afuera Abraham y le dice: mira las estrellas, ¿puedes contar? Así será tu descendencia. Dios ya le había dicho, le había dado esta promesa en Génesis 12. Y ahora Dios tiene que volver a repetir algo que había dicho antes. Muy parecido a nosotros, ¿no es cierto? Dios registra en su palabra promesas.
de las que hemos aprendido, de las que sabemos cuáles son las promesas que nosotros tenemos. Y Dios, por su misericordia, tiene que repetir nuevamente, otra vez las cosas a nosotros por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza. Y aquí tenemos a Abraham, a quien se le había dicho en Génesis 12 que su descendencia será grande. Dios otra vez recordándole la promesa de que él iba a tener un hijo. Hasta el siglo XIX los científicos creían que la cantidad de estrellas era 1048 estrellas. Dios, siglos antes, en Génesis 15, 6 y 7, el que acabamos de leer, dice que las estrellas son innumerables. No se puede contar. Y cuando Dios va a tratar de ayudarle a Abraham a entender que ya le había prometido un hijo, llega a decir en versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Hermano, la base de nuestra confianza se halla en quién es Dios. Observa lo que Dios le dice a Abraham: yo soy Jehová. La base de nuestra confianza debería estar cimentada en quién es Dios. Dios no nos va a mentir. Dios no nos promete algo porque está en campaña política y después que son elegidos hacen lo que quieran. Dios no actúa así. Dios es digno de confianza. Así es que cuando yo pienso en las promesas que tienen las Escrituras para mi persona, yo debo saber que esas promesas se van a cumplir porque esas promesas están basadas en quién es nuestro Dios. Pero ¿sabe una cosa? Esas promesas también están basadas no solo en quién es Dios, sino también en lo que hace Dios. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Te saqué de Ur de los Caldeos. Está hablando de una acción que Dios realiza. Así es que mi confianza no solo está en el hecho de que quién es Dios, sino está también en lo que hace Dios en mi vida diaria. Dios nos bendice a lo largo de nuestra vida para que esas bendiciones fortalezcan nuestra confianza en Él. ¿Se acuerda lo que Dios hizo la semana pasada por usted? ¿Se acuerda lo que Dios hizo el mes anterior? ¿El año anterior? ¿Hace 5 años? Pastor, no tengo tan buena memoria. ¿Sabe una buena práctica? Yo ni me acuerdo media hora después de que predico, ya no me acuerdo que prediqué, así es que yo estoy peor que toditos. Pero ¿sabe lo que yo hago? ¿Sabe una práctica que alguien me enseñó y que la hago? Anoto las bendiciones de Dios en mi vida. Y en un cuadernito yo puedo hojear y puedo ver, wow, en este mes, en este año, Dios me bendijo con esta cosa. Porque es fácil para nosotros olvidarnos lo que Dios hace. Y por eso cuando Dios se relacionaba con el pueblo de Dios, Él lo que hacía es dejar un indicativo de la fidelidad de Dios, un recordatorio de la fidelidad de Dios. Pasaron el Mar Rojo, ¿qué hizo Dios? Pongan 12 piedritas aquí y si alguien les pregunta, recuerden lo que Dios hizo aquí. Dio de alimentar a 5,000, sobraron cestas. Dios alimentó a 4,000, sobraron canastas. Sobró algo con el objetivo de que ese algo se constituya en un recordatorio para un momento específico en la vida del pueblo de Dios, para recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Así es que nosotros necesitamos poner en nuestra vida recordatorios para ver que en el pasado Dios ha sido fiel y también lo va a hacer ahora. David cogió la espada y la cabeza de Goliat y la guardó en su tienda como trofeos para recordar lo que Dios había hecho antes. Dios le dice a Abraham: te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Te acuerdas, Abraham?
¿Te acuerdas cuando estabas a más de 2.400 kilómetros lejos de esta tierra prometida? Cómo yo te saqué y cómo durante todos esos meses, todos esos años, yo mostré mi guía, mi fidelidad, mi ayuda hasta sacarte de ese sitio y llevarte a la tierra prometida. No te olvides, Abraham, que puedes confiar en mí porque yo soy Jehová, pero también porque yo te saqué de Ur de los Caldeos. Confiamos en las promesas de Dios por quien es Él. Confiamos en las promesas de Dios por lo que Él hace. Nuestra confianza es sólida y Abraham necesitaba recordar que no era problema que tenga 75 años para Dios darle un hijo, el cual Él había prometido. Aparentemente, aún después de todo esto que Dios le dice, el versículo 8 parece ser que en el versículo 8 que Abraham todavía guarda dudas. Y el texto dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que ha de heredar? Que la he de heredar. Parece que la pregunta refleja algo de dudas. Y Dios le había prometido a Abraham que le va a dar un hijo. Le había prometido una tierra, la tierra prometida. Y en la misericordia de Dios, a más de la promesa que había dado y que había repetido, Dios por su gracia va a establecer un pacto. Y en el versículo 9 establece un pacto que tiene implicaciones eternas, primeramente para el pueblo de Israel y después para nosotros. Cuánta gracia de parte de nuestro Dios. Le había prometido algo a Abraham. Había repetido su promesa acá en Génesis 15. Y Abraham todavía con dudas, todavía con inquietudes, la misericordia de Dios hace que no solo haya una promesa que debió ser suficiente para Abraham, Dios instituye un pacto, un testamento en el cual va a registrar Dios este acuerdo de que la promesa de que este hombre iba a tener un hijo y la tierra era para él, van a quedar registrados. Observe la garantía de esta herencia. Cuando se escribe este pasaje de Génesis 15, Abraham, en ese tiempo había una costumbre. Existían dos tipos de pactos. El primero de ellos era un pacto igualitario, es decir, las dos personas que realizaban un pacto, que realizaban un acuerdo, las dos personas se responsabilizaban y tenían las mismas responsabilidades, los mismos privilegios cuando se realizaba ese pacto. Era un pacto igualitario. Así es que dos personas realizando ese pacto, ese acuerdo, los dos tenían responsabilidades y privilegios por igual. En ese tiempo existía otro tipo de pacto. Y este pacto se llamaba un pacto entre un soberano y un vasallo. Ese pacto generalmente era hecho por un pueblo que militarmente había conquistado a otro pueblo. Entonces el pueblo ganador, su rey, su representante, trababa un pacto con el pueblo, con el representante de aquel ejército, de aquel pueblo que habían derrotado. No era igualitario, porque el soberano, el pueblo ganador, les decía, a ver, ustedes van a pagar impuestos, ustedes van a sembrar en su tierra, me van a dar cierto porcentaje de lo que ustedes siembren, cierto porcentaje de alimentos, de todo eso, me van a dar a nosotros que somos el pueblo conquistador. Nosotros como pueblo conquistador, nosotros no hacemos nada. Ustedes, los perdedores, son los únicos que deben cumplir con estas condiciones y si no lo hacen, les matamos. Era un pacto desigual. Era un pacto que solo incluía responsabilidades por parte de los vencidos y ninguna responsabilidad por parte de los vencedores. Dios toma este pacto desigual
Y este concepto de pacto desigual va a usarlo para establecer un pacto con Abraham. La diferencia es que este Rey soberano, nuestro Dios soberano, en vez de exigir a nosotros, a Abraham, que cumpla todos los requisitos y Dios no haga nada, Dios va a hacerlo todo lo contrario. Abraham no tiene que cumplir ningún requisito y Dios va a cumplir todos los requisitos en este pacto. Es decir, es un pacto incondicional, no depende de Abraham, depende únicamente de Dios. Es un pacto unilateral, no depende de lo que haga Abraham. Abraham no va a hacer nada. El único que va a actuar en este pacto es Dios. Cuando se establecían los pactos, había ciertas características que el pacto debía tener. La primera de ellas vemos que tenía que ver con un sacrificio. En el verso número 9 el texto dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Usted puede observar cómo donde está Abraham en el dibujo hay un camino. En el lado izquierdo están los animales y la otra parte de los animales están al otro lado. Entonces quedaba un camino, en el lado izquierdo se ponía la mitad de los animales, en el lado derecho se ponía la otra mitad de los animales. Las dos personas que iban a realizar el pacto empezaban a caminar desde el principio de la fila, donde estaban puestos los animales muertos. Cuando ellos caminaban, tenían que caminar los dos por ese camino, porque eso simbolizaba el acuerdo. Los dos estamos comprometiendo, nos estamos haciendo este pacto, así es que los dos vamos a ir por este camino hasta el final. Ellos pensaban, si nosotros no cumplimos con el acuerdo, vamos a morir tal y como los animales que tenemos a nuestra derecha y a nuestra izquierda están muertos. Este sistema, esta tradición, llegó a ser tan fuerte que aún después de muchos años, aún en Jeremías 34:18, se registra que esta práctica para hacer los pactos todavía estaba en vigencia. Observe un detalle más desde el versículo 12 en torno a este pacto. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que, versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Por qué le dio sueño a Abraham? ¿Por qué si este pacto es tan importante como lo es? ¿Por qué Abraham se queda dormido? ¿Se quedó dormido porque estaba cansado? ¿Se quedó dormido porque el mensaje de Dios era largo y aburrido? ¿Por qué se queda dormido en un momento tan importante? Recuerde usted que las dos personas debían caminar, es decir, Dios y Abraham debían caminar por este sendero porque era un pacto entre los dos. Para Dios mostrar la incondicionalidad de ese pacto, Dios produce sueño en Abraham para que la única persona que va a pasar por aquí sea Dios representado en una antorcha y representado en un horno. ¿Por qué pasa solo Dios? Para mostrarle a Abraham que este pacto es diferente a otros pactos. Este pacto es incondicional. Este pacto es unilateral. Este pacto depende de la gracia de Dios, depende solo de Dios y no depende de lo que Abraham haga o deje de hacer.
Así es que el segundo elemento, la segunda característica en este pacto que se está llevando a cabo es su detalle incondicional. Esto no depende de Dios, esto no depende de Abraham, esto depende exclusivamente de Dios. Una tercera característica de este pacto es lo que es el compromiso, la declaración del pacto, lo que Dios está comprometiéndose a hacer. Y el verso 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y los jebuseos. Si usted ve en la gráfica, la siguiente por favor. Si usted ve en la gráfica, el texto bíblico está diciendo que el territorio que Dios les va a dar viene desde Egipto, aquí está Egipto, desde Egipto hasta acá. Todo este sector, toda esta tierra, Dios le está prometiendo, está estableciendo un pacto para que Abraham y su descendencia sepan que toda esa región les pertenece. ¿Observó que se mencionan 10 pueblos? Esos 10 pueblos habitan aquí. Y Dios va a juzgar a esos 10 pueblos, les va a sacar de ahí para que Israel tenga el control de toda esa tierra que Dios les ha dado. ¿Sabe una cosa? Nunca en la historia del pueblo de Israel, Israel ha llegado a tener el control de toda esa tierra. Nunca. Ni aún en los mejores tiempos, en el reinado de Salomón, cuando el control de Israel se extendió grandemente y hubo paz en el planeta y Salomón fue un hombre poderoso, ni aún en ese tiempo donde el territorio llegó a ser controlado muchísimo, nunca en la historia de Israel ha llegado Israel a controlar todo ese territorio. Nunca. ¿Sabe cuándo va a cumplirse completamente la promesa? En el milenio. Ahí va a ser el momento. Usted y yo vamos a estar ahí si ha recibido a Cristo. Y vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Ahora el pueblo de Israel se pelea por un pedacito de tierra. Antes tenía mucho más, ahora se pelean por un pedazo más pequeño. Pero nunca el pueblo de Israel ha tenido control sobre todo ese territorio. Un día lo van a tener y nosotros vamos a estar ahí para verlo. ¿Por qué es importante este pacto para nosotros? Usted puede observar en Lucas 22, y ahí tiene el texto. Esto es mi cuerpo, Jesús hablando en la cena del Señor. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Cuando nosotros vemos la copa de vino, pensamos eso representa la sangre de Cristo. Y es cierto, representa la sangre de Cristo. Tiene una implicación que a veces pasamos por alto. Observe lo que dice el texto. Esta copa es el nuevo pacto. Esa referencia es una referencia a Génesis 15, donde ese pacto hecho entre Dios y el pueblo de Israel, ahora ese pacto va a tener implicaciones para gente que no es judía, nosotros. ¿Se da cuenta? Esto no solo tiene que ver con el judío. No solo es un pacto para el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel va a tener 3 cosas: una tierra prometida, va a tener un rey que gobierne por la eternidad y que venga de la descendencia de David, es decir, Jesucristo, y número 3, tengan un nuevo corazón y una nueva mente a través de la cual reconozcan que el Mesías es Jesucristo y Él les va a reinar. Pero esto tiene una implicación para nosotros. Porque espiritualmente hablando, nuestro papá espiritual es Abraham. Y nosotros nos beneficiamos
con las promesas hechas por Dios a este pueblo. El pacto tiene que ver conmigo. El pacto me beneficia a mí. ¿No le parece interesante que después de que Dios le ofrece toda esta herencia a Abraham, el versículo 13 mencione que esta herencia todavía no la van a recibir los israelitas? Esa herencia está en el futuro, porque antes de que reciban la herencia, este pueblo de Israel va a tener que ir a Egipto y en Egipto va a tener que experimentar. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Van a tener que ser extranjeros y será esclava, van a tener que ser esclavos y será oprimida 400 años. Así es que inmediatamente después de que Dios le promete a Abraham toda esa herencia no se van a beneficiar inmediatamente, sino va a pasar 400 años, Abraham va a morir, el pueblo de Israel va a ir a Egipto y Egipto va a hacer del pueblo de Israel que ellos sientan que son esclavos, que son extranjeros, que son oprimidos, y que van a pasar más de 400 años en ese lugar. Finalmente, según versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Dios no va a pasar por alto, Dios no pasó por alto el pecado del pueblo egipcio cuando se portó mal con la nación de Israel. De hecho, el versículo 16 dice, observe lo que dice, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Observó que dice cuarta generación? Después de Abraham, siguiente generación, Leví, siguiente Coat, siguiente Amram y siguiente Moisés. Y en la cuarta generación, Moisés es levantado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. 430 años después. Libertad y riqueza va a obtener el pueblo de Israel. Y Dios va a castigar a los egipcios porque ha esperado más de 400 años para que estos vuelvan a Dios. No lo hacen y en su paciencia, amor y gracia, Dios les da más de 400 años para que regresen a Dios. No lo hacen. Y después el juez, yo juzgaré. El juez les juzga. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que usted regrese al Señor? ¿Cuánta misericordia más necesita en su vida? ¿Cuánta más gracia debe esperar usted para que se ponga bien con Dios? Dios tiene misericordia y gracia. Y así como a los egipcios les dio más de 400 años, a nosotros nos da múltiples oportunidades para que volvamos a Él. Pero en un momento, su paciencia, misericordia y gracia termina. Y cuando eso termina, Dios no va a pasar por alto nuestro pecado y este juez, nuestro Dios, va a juzgar el pecado. Abraham, según versículo 15, muere en paz y honor, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Paz, honor, así termina la vida de Abraham. Es interesante que el único requisito indispensable para recibir esta herencia se halla en el versículo 6 que ya lo leímos. Observe lo que dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó, esa creencia
le llevó a obtener justicia. ¿En qué momento creyó creyó Abraham en Dios? No en este momento. Si usted observa la cita bíblica de Hebreos 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es cierto que había una tierra prometida, pero la verdad es que Abraham vivió como extranjero en la tierra prometida porque él sabía que realmente la herencia que Dios le estaba dando, que Dios le había prometido, no estaba aquí en la tierra, estaba en el cielo, porque Dios, observa lo que dice, ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Tiene casa propia? No importa que toda esta vida viva arrendando. Un día usted va a estrenar una casa propia allá en el cielo. Juan 14 dice, ¿recuerda? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Abraham no quería heredar algo temporal. A Abraham se le había prometido la herencia de Abraham consistía en algo eterno, en una casa, en una morada, en un lugar que está allá en el cielo, que no es hecho por un arquitecto humano, es hecho por un arquitecto y un constructor divino, y lo único que yo tengo que hacer para apropiarme de esa herencia que está en el cielo es creer en Jehová. Cuando partamos de este mundo, ¿a dónde va usted? ¿Dónde termina todo? ¿Con la muerte? Y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. ¿Y sabe una consecuencia de creer? Y le fue contado por justicia. La palabra contado es un término contable y hace referencia a una práctica donde se establece una cuenta de ingresos y una cuenta de egresos espirituales en la vida de cada persona. En la cuenta de ingresos, lo que yo tengo en mi cuenta espiritual, lo que yo tengo es, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que confía la persona para recibir su herencia celestial? En las obras que cada uno puede hacer. Cuando el texto bíblico que dice todas nuestras justicias, lo mejor que yo puedo producir, las mejores obras que yo puedo producir, son trapo sucio para Dios. Usted nunca recibe la herencia que está en los cielos por realizar buenas obras. De hecho, todas nuestras justicias son trapo sucio. Todo lo que usted y yo podemos producir en función de obras es trapo sucio. No me salvo por la cantidad de obras que tengo. No me salvo por ser bueno. No hay bueno ni aún uno. Y aun cuando usted piense que es bueno o piense que otra persona es buena, la verdad es que cuando Dios evalúa nuestra vida no hay bueno ni aún uno. En mis ingresos hay justicias, hay trapo inmundo. Mis obras son esto. Estoy en rojo. Estoy en cero con respecto a mi Dios. ¿Cuáles son mis egresos? Mis responsabilidades. Porque la paga
porque el resultado del pecado es muerte. Así es que lo que tengo y de lo que soy responsable, cuando hago ese balance contable, pierdo. Estoy en rojo. ¿Sabe lo que hace Dios? ¿Sabe lo que significa la palabra contado? La palabra contado es la acción en la cual Cristo me da su justicia perfecta. Se me añade a mi cuenta de ingresos que está en rojo, se me añade la misma justicia de Cristo, se me deposita en mi cuenta corriente espiritual la propia justicia de Cristo en mi vida y se me quita de mis egresos, se me quita todo mi pecado y Jesucristo lo lleva en la cruz de Calvario. Esa acción significa contado. Por eso el texto bíblico dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le dio, y para usar la palabra técnica es, Dios le imputó, le dio a Abraham su propia justicia, aún sin merecerlo. Somos salvos, no por obras. Somos salvos no porque venimos de esta iglesia. Somos salvos no porque tenemos una religión. No, tenemos una religión, pero algunos creen que sí. Somos salvos no porque leemos la Biblia, porque nos bautizamos o porque hacemos o porque damos la ofrenda o porque hacemos otras cosas. Somos salvos porque en un momento de nuestra vida creímos en Dios como nuestro Salvador personal y esa decisión produjo un resultado y ese resultado es que se añade a mi cuenta espiritual la justicia de Cristo. Es interesante que este pasaje de Juan 15:6 es utilizado por el apóstol Pablo en otras citas, Romanos 4, Gálatas 3, Santiago capítulo 2. Y siempre el escritor, tanto Santiago como el apóstol Pablo, utilizan esa frase para mostrar que la salvación es por fe y no por obras. Los reformadores, Lutero, Calvino, utilizaron esta cita de Juan 15:6 para decirle al mundo, para decirle a los religiosos de su tiempo, la salvación es por gracia, sin obras de la ley. Es significativo. Hermano, en el cielo le espera una herencia a usted. Amigo, ¿usted está seguro que va a recibir una herencia en los cielos? ¿Usted está convencido que cuando partamos de este mundo vamos a ir al cielo y en el cielo nos está esperando una herencia? El requisito es creer. Si yo he creído en Cristo, es así. Tengo la herencia, me está esperando. Estoy disfrutándola en verdad. Si no, no importa qué tan bueno creo que soy. No importa cuán fiel soy a esta iglesia, no importa que tenga una religión, no importa lo que crea, no importa cuántas obras estoy tratando de hacer. El único requisito para poder recibir esa herencia es creer en Jehová y cuando creo en Jehová, entonces se me cuenta, se me deposita en mi cuenta bancaria espiritual que está en bancarrota, se me deposita la justicia de Jesucristo. Cuando Él me ve a mí, el filtro que hay antes de mí, antes de este pecador, el filtro que Él ve es la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, y por eso Él me considera justo, me considera santo, no porque lo soy ni porque lo haya merecido, sino porque un día cuando recibí a Jesús, se me imputó su justicia y su santidad. No es cuestión de obras. Es cuestión de gracia. ¿Se da cuenta? Cuando Abraham lo hizo, cuando estaba en Ur de los Caldeos, ahí Abraham fue salvo. Observe lo que Dios le promete a Abraham, versículo 4. Observe la herencia que Dios le da a Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
La herencia de Abraham es un hijo. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. La herencia de Jehová, la herencia que Jehová le da a Abraham es una tierra. Y esto es lo más importante del mensaje. Versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La herencia de Abraham consistía en darle un hijo. La herencia de Abraham consistía en darle una tierra. Pero en verdad, la herencia de Jehová, la herencia que Abraham recibió, en verdad era Cristo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón, Abraham. Yo soy tu galardón. Yo soy tu premio. Y sabe, en esta vida podemos estar tratando con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra energía, estar tratando de conseguir cosas que lleguen a satisfacer mi vida. Necesito un carro, una casa, una esposa, un esposo. Necesito esto para ser feliz en mi vida. Cuando la herencia que satisface permanentemente es Él, es Cristo. No es una cosa, es una persona que quizás si he recibido a Cristo ya vive en mí, pero que he descuidado mi relación con Dios y la palabra de Dios, la oración, mi relación con Él, mi comunión con Él es extraña a mi vida. Y aunque sé que Él es mi herencia, en el día a día no experimento esa herencia. No experimento ese escudo protector. No experimento ese galardón, esa satisfacción personal en mi diario caminar. Porque soy hijo. Pero estoy buscando la herencia en el mundo. Porque estoy buscando una cosa, una persona, una circunstancia, un título. Que finalmente eso llegue a darme la satisfacción y la felicidad que busco. Y aunque eso puede darme algo de satisfacción, esa satisfacción va a ser temporal, porque lo único que satisface el alma de la persona es tener a Cristo como mi herencia, como mi galardón, como mi premio. Hermano, la herencia no es plata. La herencia es Cristo en mi vida de manera real, no solo en el momento en que le recibí a Jesús, sino porque diariamente camino con Él, diariamente experimento su paz, su poder, su protección, su cuidado. Le siento a Él, experimento de manera real a Él. Y lo que Dios quería enseñarle a Abraham es que aunque él iba a recibir un hijo, iba a recibir una tierra, iba a recibir todo eso, su herencia no eran esas cosas, su herencia era él mismo. Yo soy tu escudo y tu galardón. Él es nuestra herencia. Si está alejado del Señor, aun cuando sea hijo de Dios, usted no va a experimentar esto. Si caminamos cerca de Él, esto va a desbordar nuestro corazón. Voy a ser feliz, voy a estar satisfecho en mi vida, porque Él llena y completa todo sobremanera en mi ser. No busco una herencia, ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener. Todos los reinos del mundo no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él
es el tesoro escondido que tanto busqué. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Perdónanos porque a veces invertimos tanto tiempo y tanta energía buscando aquella cosa, aquella persona que satisfaga nuestra vida. Cuando tu herencia, cuando tú ya vives en nuestro corazón, buscando lo que ya tenemos. Ayúdanos, Señor, a recordar que aquello que buscamos para satisfacer nuestra vida ya vive en nuestro corazón. Ayúdanos a caminar diariamente en ti para disfrutar de lo que ya es nuestro. Ayúdanos a preferir a Cristo. Ayúdanos a que se note en nuestro diario vivir que la prioridad es Él, que Él es el centro de nuestra vida, que no buscamos otras cosas que satisfagan nuestro ser porque ya tenemos a aquel que puede satisfacer permanentemente nuestra vida. Mientras usted sigue orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si usted viene por primera vez y usted dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras todos tienen sus ojos cerrados, yo le pido que si usted viene por primera vez, usted puede levantar un ratito su mano y volverla a bajar, solo yo estoy mirando. Gracias, veo su mano. Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Por primera vez. Para las personas que levantaron su mano, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado a hacerlo, totalmente voluntario. Usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado, esa persona va a conversar un rato con usted y también va a orar. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza, venga, queremos servirle, queremos ayudarle. Gracias por ser los primeros. Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. Te pido, Padre, que si todavía no te conocen como Salvador, en este momento tus hijos que van a presentar el Evangelio, tú puedas usarles y puedan ellos sentir la convicción que necesitan de creer, y que hoy se añada a su cuenta esa justicia que realmente vale, tu justicia. Pido tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener.
mas no saciará para siempre tu sed. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna y prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu sed. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido